Muy bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar acerca del balance de materia. Esto es una breve introducción acerca de lo que es el balance de materia, porque también hay lo que es el balance de materia y energía, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver por el momento es balance de materia, ¿sí? De energía aún no. Y para eso ustedes tienen la parte teórica donde podemos ver leyes y principios fundamentales como las leyes de la conservación, leyes de equilibrio físico y químico, leyes cinéticas o ecuaciones de transporte de las tres P extensas: materia, energía y cantidad de movimiento, principios económicos también, ¿sí? Ustedes pueden abordar con mayor facilidad todo este documento que se encuentra en la plataforma para analizarlo con mayor profundidad. Aquí vemos lo que son las consideración importante a la hora de realizar balance. Aquí vemos lo que es lo que suele ocurrir normalmente en un balance de materia. Sí, aquí tenemos nuestro sistema para el cual se efectúa el balance de materia. Vemos los flujos de entrada. Aquí los flujos de entrada pueden ser, pues, de materia, ¿sí? También de energía que posteriormente se analizarán y también los flujos de salida, ¿sí? Ustedes pueden analizar todo este documento. Pueden ver toda la teoría, la parte teórica, algunas ecuaciones, balance de materia, parte teórica, las ecuaciones que se pueden presentar, sí, pero yo les voy a dar un breve resumen de todo esto y de muchos otros documentos más que les van a servir. Entonces, a nivel universitario también se maneja esto bastante, lo que es de balance de materia, específicamente en las ingenierías. ¿Qué es lo que nosotros normalmente solemos tener? Solemos tener lo siguiente. Este rectángulo que estoy realizando simboliza una máquina cualquiera, una máquina de secamiento, una máquina procesadora, una máquina X, una máquina cualquiera, ¿sí? Por lo tanto, esta máquina, y esto tiene relación con lo que hemos estado viendo, esta máquina, pues obviamente, supongamos que es un evaporador. Esta máquina es un evaporador o también puede ser un secador. Ahí está, es un secador. Muy bien. A este evaporador, a este secador, obviamente ingresa un producto, ingresa una materia prima, ¿sí? Ingresa una masa, ¿sí? Ingresa una materia prima, podríamos llamarle, ingresa, ¿sí? Pero como es la primera masa que ingresa, pues se llamaría masa uno. Vamos a borrarle esta parte, se llamaría masa uno porque es lo primero que ingresa. Masa uno. Sí, es lo primero que ingresa. No sabemos, solo lo estamos simbolizando. Ingresa una masa uno, que puede ser cualquier X cantidad, sí, pero esta masa uno que ingresa de un producto cualquiera, pues los productos, las materias primas, tienen composiciones intrínsecas propias de ellas mismas. ¿A qué me refiero? Esta masa puede ser la masa de una pulpa, la masa de un producto cárnico, una masa cualquiera, ¿sí? O también puede ser otro tipo de material, si lo hablamos en las industrias y demás. Muy bien. Esta masa que ingresa, pongamos que es una masa de alimentos. Entonces, esta masa que ingresa, pues no simplemente ingresa una cantidad, 100 kilogramos, 100 libras, etcétera. No solo ingresa una cantidad X, sino que también ingresa esa masa, esa cantidad con propiedades, ingresa con propiedades, ¿sí? Supongamos que aquí ingresan, pues, esto es aproximado, ojo, no es un ejercicio que se está resolviendo, solo es algo teórico. Supongamos que aquí ingresan unos 100 kilogramos de algún producto, de alguna fruta, etcétera. Obviamente, ese producto, esa carne, esa fruta que ingresa, tiene propiedades intrínsecas, tiene propiedades propias de ella misma. Es decir, que ese producto que ingresa con cierta cantidad de agua, ingresa cierta cantidad de agua, ingresa con cierta cantidad de agua y también ingresa con cierta cantidad de sólidos totales, ¿sí? Los sólidos totales son aquellos componentes minerales que no se pueden evaporar porque no son agua, ¿sí? Entonces, un producto cárnico, frutal, ingresa con un peso ya determinado, pero no solo ingresa con ese peso determinado, sino que también ingresa con un porcentaje de agua propio del producto y obviamente ingresa con un porcentaje de sólidos totales, que es algo que no se evapora como los minerales, que es propio de ese producto. Por lo tanto,
Estas características que también ingresan, pues también son tomadas en cuenta en los cálculos, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir que el agua que ingresa es, o lo denominamos X, ¿sí? Lo denominamos X y el agua o los fluidos totales lo denominamos Y. Estas características, ¿a quién pertenecen? Pertenecen a esta masa uno, ¿sí? La masa que ingresa. Por eso es la masa uno, porque es lo primero que ingresa, ¿sí? Aquí ingresa lo uno, lo primero que ingresa, ¿sí? Entonces, como estas características pertenecen a la masa uno, esto sería masa X1, sería masa Y1. Lo podríamos describir de esa manera, o también lo podríamos describir de esta otra manera, masa uno X, masa uno Y. Es decir, que estas características sí son propias de la masa que está ingresando. Hay muchas formas de representar esto, o los textos también sugieren lo siguiente. Ojo, ¿cómo represento estas propiedades que yo escribí que pertenecen a la masa uno que está ingresando? De la siguiente manera. Por lo general, a la X se le denomina o se lo representa todo lo que tenga que ver con agua, ¿sí? Entonces sería X1 es, por ejemplo, nos inventamos un 25% de agua de este producto que está ingresando. Y1 es el restante, es decir, para llegar al 100%. Aquí está 25% y para llegar al 100% me hace falta 75. Ahí llegaríamos al 100%. 75% de sólidos totales, ¿sí? Estas componentes a quién pertenecen? Pertenecen a la masa uno, ¿sí? Esos componentes pertenecen a la masa uno. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la masa uno tiene el número uno, ¿sí? Y estas componentes también tienen el uno allí que los identifica, ¿sí? Entonces, esa cantidad ingresa al evaporador o al secador. Muy bien. Y después va a salir acá, pues, un producto o algo por el estilo. Pero ojo, va ingresando el producto y aquí la máquina comienza a trabajar y obviamente este producto entra húmedo, entra naturalmente y esta máquina hace que ese producto se seque, ¿sí? Va a hacer que ese producto se seque. Por lo tanto, va a perder una cantidad de agua, ¿sí? Va a perder una cantidad de agua que no lo sabemos. Por lo tanto, esa cantidad de agua que va a perder es otra masa que pierde, es una masa que pierde, ¿sí? Porque ninguna máquina es 100% eficiente y siempre hay pérdidas. Entonces, esa masa que se pierde de agua y demás, pues nosotros la podemos bautizar como masa 2, ¿sí? La bautizamos como masa 2. Entonces, ¿cuáles serían los componentes de esto que se evaporó? Por lo general, ¿qué se evapora? Pues se evapora el agua, ¿sí? Entonces, las componentes, ¿cómo serían? X2, las X a quién pertenecen, siempre al agua, ¿sí? X2 es igual al 100% de agua. ¿Por qué? Porque el evaporador, el secador, evapora pues el agua, no evapora minerales, se evapora el agua. Entonces se evapora el 100% del agua. Y si se evapora el 100% del agua, ¿qué pasa con el otro componente de los sólidos totales? Pues no se evaporan los sólidos totales, los minerales. Se evapora 0% de los sólidos totales, porque lo que se evapora en su totalidad, pues es el agua, ¿sí? Por lo tanto, este producto luego, al ser secado aquí en esta parte, va a salir, pero obviamente sale una masa diferente con respecto a lo que entró, porque ya perdió agua. Sale menos cantidad de producto. Sale una masa distinta que no la conocemos, ¿verdad? Entonces, esta masa, obviamente, esta masa que sale es distinta a esta y a esta. Entonces, la bautizamos como la masa 3, ¿sí? La masa 3. Y obviamente, esta masa 3 tiene sus propios componentes. X3, no sabemos cuánto será, pero esto pertenece al porcentaje de agua y sale con una Y3, que no sabemos cuánto será, que pertenece a un porcentaje de sólidos totales. Y esos son los cálculos que se debe de realizar. A ver cuánto sale ese producto. Sí, esto se maneja a nivel
de ingenierías y demás. Esto me va a ayudar bastante. ¿Y esto qué tiene que ver con física? Esto es física porque se utiliza lo que son balances de materias, ecuaciones. Y esto también es matemática. ¿Por qué? Para resolver este tipo de problemas hay muchos métodos, muchos métodos para resolver este tipo de problemas, ¿sí? Pero los métodos más utilizados, pues son el sistema de ecuaciones, los sistemas de ecuaciones. ¿Por qué? Porque podemos formar un sistema de ecuaciones. Recordemos que un sistema de ecuaciones está formado por mínimo dos ecuaciones. Por lo tanto, ¿nosotros podemos formar un sistema de ecuaciones a partir de este problema? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos a resaltar. Nosotros podríamos sacar una ecuación uno de las masas principales. Lo más grande, masa uno, masa 2 y masa 3. De esas tres componentes principales nosotros podemos sacar lo que son una ecuación. ¿Cómo sería? ¿Cómo formaríamos? ¿Cómo formaríamos una ecuación con lo que está resaltado de color verde? Veamos, la masa uno es la que ingresa. ¿Y cómo represento lo que ingresa? La masa uno ingresa a esta máquina. ¿Cómo represento algo que ingresa? Masa uno ingresa con el símbolo igual, lo represento con el símbolo igual. La masa uno ingresa y es como que esta máquina fuera el símbolo del igual, ¿sí? La masa uno ingresa, ¿verdad? La masa uno ingresa, aquí está la masa uno ingresa y esto es igual a ¿qué? A la masa 2 que sale, que es desperdicio, y a la masa 3 que también sale, pero que es el producto, ¿sí? Recordemos que lo que obtenemos acá es el producto, ¿sí? Producto final. Lo de aquí es lo que se elimina, desechos. Lo que se elimina son los desechos. Entonces, la masa uno ingresa, miren aquí, ingresa, es como una ecuación, la máquina ingresa la masa uno y sale en masa 2 y sale en masa 3. Entonces, masa uno es igual a masa 2 que sale, que son los desechos, más la masa 3 que sale, que es el producto. Sumando estas masas, obviamente se obtiene la masa uno. Entonces, la máquina nos ha permitido crear una ecuación. Esta es la ecuación uno. ¿Sí? Esta sería ecuación uno para nuestro sistema. Entonces, profesor, usted me acabó de decir que un sistema de ecuaciones tiene pues o está formado mínimo por dos ecuaciones. ¿Dónde está la otra ecuación? La otra ecuación surge de los componentes, ¿sí? La otra ecuación surge de los componentes. Aquí podríamos hacer pues una ecuación de tres, un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones. ¿Por qué? Aquí ya estaría la una ecuación que le hemos puesto acá. La otra ecuación la podremos nosotros sacar de las componentes X, que son el agua. ¿Sí? Sería dos ecuaciones. Y la otra ecuación podríamos sacar de los componentes Y, que son los sólidos totales, que sería la ecuación 3. ¿Sí? Pero no necesitamos tres ecuaciones para nuestro sistema, solo necesitamos dos ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la clave de, profesor, qué componente elegir? Si elijo el componente del agua o elijo el componente de los sólidos totales. ¿Cuál elijo? Recordemos que para resolver un sistema de ecuaciones hay los métodos de reducción, igualación, sustitución, ¿sí? Entonces, para mí, en general, se hace más fácil crear un sistema de ecuaciones con el componente de los sólidos totales, con el componente de los sólidos totales. ¿Pero por qué? Porque el componente de los sólidos totales tiene un valor de cero. Este tiene un valor de cero. Y este valor de cero hará que se eliminen automáticamente una incógnita, una variable, y por lo tanto ya se me facilitaría, ¿sí? Esa es la clave, hacer la otra ecuación con el componente de los sólidos totales, porque vale cero, tiene un componente de sólidos totales que vale cero, ¿sí? El componente de los sólidos totales, hay uno que vale cero, que en este caso ya Y2 vale cero. Entonces, como vale cero, hará que se pierda una variable y me quede más sencillo el sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Entonces, ¿cómo formaría la ecuación 2? La ecuación 2 la formaría con las componentes en y simplemente se formarían de esta manera. Si Y1 pertenece o es un componente de la masa uno, entonces sería así, masa uno por Y1. Voy creando la ecuación, ¿sí? La otra componente es Y2. Este Y2 es un componente que pertenece a la masa 2.
Entonces sería masa 2 por Y2, ¿sí? Más Y3 pertenece a la masa 3, es un componente de la masa 3. Entonces sería masa 3 por Y3. Igual a, hemos formado nuestro sistema de ecuaciones. Como lo podemos ver, aquí está nuestro sistema de ecuaciones, el cual podemos resolver para este ejercicio, ¿sí? Pero no lo vamos a resolver en este video porque este es un video introductorio donde les estoy dando las claves más importantes y de ahí el próximo video ya va a ser resolver un ejercicio como tal. Y nuestro deber de esta sesión, de este video, es teórico, es teórico. Es full preguntas, es responder preguntas. ¿Dónde están las respuestas de esas preguntas? Las respuestas de esas preguntas están aquí en el mismo texto, ¿sí? Están aquí en el mismo texto. Entonces, aquí ustedes ven el deber ya resuelto. Pueden pausar el video tutorial, hacerle un screenshot, una captura de pantalla para ir respondiendo a las preguntas, como ustedes pueden aquí observar, ¿sí? Miren, aquí está el deber prácticamente resuelto. Lo pueden hacer capturas de pantalla, porque lo más importante es el resumen, el extracto que les acabo de dar. Eso nos va a ayudar a resolver los ejercicios, ¿sí? Aquí tenemos esta situación, ¿verdad? Y con esto hemos concluido nuestro video tutorial. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.